Te quiero dar la bienvenida a El Reto Cerveza en Casa, organizado por Escuela Cervecera. Mi nombre es Sebastián Parra y antes de avanzar, quiero primero agradecerte por haberte inscrito, por tu interés, por querer participar y por querer empezar a involucrarte en este maravilloso mundo de la cervecería artesanal. ¿Cuál es la idea con este reto? La idea es que durante esta semana vamos a tener 3 clases. En la primera clase vamos a aprender todo lo que son los ingredientes de la cerveza artesanal. Vamos a ver sus características, qué hace cada uno de ellos. En la siguiente clase vas a aprender todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de cerveza, es decir, cuáles son los pasos, cuáles son las etapas de todo el proceso. Y en la tercera clase vamos a hacerte una invitación por si quieres participar en una formación un poco más avanzada y con un acompañamiento cercano para que puedas aprender a hacer tu cerveza de la mejor manera. Entonces, de eso se trata, es un tema bastante interesante. Si estás aquí es porque te encanta la cerveza, así que vamos a avanzar en todo esto. Entonces, lo primero antes de meternos en la explicación del proceso, de los ingredientes, de todo, es pues preguntarse uno, yo para qué me voy a poner a hacer cerveza artesanal. ¿Cuál es ese final o ese destino al que quiero llegar? Si yo puedo ir a comprar mi cerveza en el supermercado, en la tienda, en cualquier parte, ¿por qué ponerse en este proceso de hacer cerveza artesanal? Hay dos grandes motivaciones para las personas que empiezan a hacer su propia cerveza. El primer motivo, la principal motivación de la mayoría, es simplemente hacer algo apasionante. A todos nos encanta la cerveza. Y pues, ¿por qué no aprender a hacerla para aprender a darle ese toque personal, ese toque muy tuyo, si quieres que sea más amarga, si quieres que sea más dulce, si te gustan más oscuras, con sabores más tostados, o quieres ponerle una fruta de tu región, de tu ciudad, o quieres ponerle un poquito de picante? Es decir, lograr hacer de esa cerveza la cerveza que tú te quieres tomar y no la cerveza que consigues en el mercado. Es poder hacerla, poder hacer tú mismo tus propias cervezas con tus propias manos. Eso te va a permitir ser muy creativo, muy creativa. Te va a permitir tener una cercanía mucho más con la bebida. Cuando tú vayas a disfrutar de tu cerveza con tus amigos, con tus familias, pues se va a convertir en un tema de conversación. Así que, y vas a empezar a experimentar, te vas a volver un experto, vas a empezar a leer. Es un tema muy, muy apasionante. Aunque, digamos que por fuera, los que no están por fuera, dentro del mundo de la cervecería artesanal, ven la cerveza como una cosa muy genérica, te vas a dar cuenta que es un mundo supremamente amplio, con muchísimas variaciones y muchísimas cosas. Ese es el primer motivo por el cual la mayoría de personas ingresan, o la primera vez que se meten a este mundo de fabricar su propia cerveza artesanal, es ese, el hobby. Y después llega una segunda motivación para muchas personas, y es que la cervecería artesanal se puede convertir en una idea de negocio muy lucrativa. Es una bebida que a todos nos gusta y hay un mercado creciente, especialmente en América Latina. Hay un mercado que está creciendo muy, muy, muy fuerte alrededor de la cervecería artesanal. Muchas personas empiezan haciendo cerveza en su casa, les gusta su cerveza, empiezan a dársela a probar a sus amigos, a sus familias, y luego empiezan a producir para vender. Las venden en bares locales, la venden en restaurantes cercanos, la empiezan a vender y a vender y a vender, y de un momento a otro empieza a crecer ese negocio, y de lo que algo era un hobby empieza a convertirse en una pasión que se convierte en una empresa, en un negocio, en un emprendimiento. Las personas empiezan a dar trabajo. Mejor dicho, esto se puede convertir también en una oportunidad de negocio. Así que si tú en tu cabeza tienes que quisieras emprender en algún momento de tu vida, es posible que si te encanta algo, como la cerveza, si te apasiona, pues de pronto esto se pueda convertir en esa oportunidad de emprendimiento que hace rato estabas buscando. Entonces, esas son las dos grandes motivaciones para hacer cerveza artesanal: hobby y emprendimiento. ¿Ok? Piensa en cuál estás tú en este momento. De acuerdo a eso, pues también vas a necesitar un nivel de acompañamiento y un nivel de formación diferente como cervecero artesanal. Una cosa es hacer cerveza para tu consumo propio, otra cosa es hacer cerveza para salir a venderla en un mercado. Antes de avanzar con la clase de hoy, te quiero contar un poquito, no me voy a demorar demasiado, de la historia de Escuela Cervecera, para que entiendas yo por qué estoy aquí hablándote, quién soy yo, de dónde salí, por qué estoy aquí y cuáles son esos motivos o ese camino que se recorrió para llegar hasta acá.
Escuela Cervecera empieza en el año 2016. Y Escuela Cervecera empieza porque yo estaba apasionado por la cerveza, me encantaba todo este mundo cervecero, fabricar cerveza, pero ocurría algo, y era que muchas personas a mi alrededor también se estaban, o les llamaba muchísimo la atención lo que yo hacía. Y me di cuenta que en América Latina no existía una institución dedicada a una formación profesional seria de la cervecería artesanal. Fue entonces cuando decidí fundar Escuela Cervecera. Al principio, en el 2016, las formaciones eran presenciales. El curso, hay diferentes niveles de formación, pero ese curso inicial básico de cómo hacer cerveza en casa se hacía de manera presencial. Yo soy de Colombia, yo recorría el país. Todas las semanas iba a una ciudad diferente y alquilaba un hotel, y en ese hotel venían unas personas que pagaban un ingreso y hacíamos durante todo el día la explicación de cómo se fabrica la cerveza, y hacíamos una cocción en vivo y en directo. Aquí puedes ver, por ejemplo, los equipos que utilizaban. Esos son unos equipos que yo diseñé para que pudieran ser móviles, para poder llevar de un lugar a otro. Bueno, eso lo hicimos durante alrededor de 3 años, del 2016 al 2019. Y durante ese tiempo, aquí puedes ver, estas no son todas las fotos, pero son algunas. Más de 2.000 personas pasaron por esos cursos presenciales. Son algunas de las personas que pasaron por ahí. No están todas las fotos, hay algunas fotos que se perdieron, pero están aquí la gran mayoría. Fueron 2.000 personas las que pasaron por ahí. Entonces, mientras en esa época también yo estuve estudiando en Alemania en una institución que se llama BLB en Berlín, cervecería, de manera que venía y traía todos esos conocimientos que había adquirido en Alemania, los traje para que aquí se pusieran las personas a aprender de ese conocimiento que era muy difícil encontrar. Tenemos 2 niveles de formación: el curso básico de cervecería artesanal, que es un nivel de entrada, y luego tenemos un diplomado integral en microcervecería para los que quieren emprender. Así que este fue el inicio de Escuela Cervecera, era presencial. Sin embargo, ocurrió algo que me hizo pensar, bueno, pero ¿cómo puedo ayudar a más personas? Habían muchísimas personas, todos los días que se hacían cursos, que eran todos los fines de semana, eran llenos. Siempre estuvieron llenos. Nunca hubo alguna vez que nos tocara cancelar porque no habían los cupos, nada. Entonces, siempre estaba lleno. Y ocurría algo, y era que muchas personas de diferentes países, no solamente ciudades de Colombia, sino de otros países, querían participar. Se corrió la voz, se daban cuenta que estábamos haciendo estos cursos. Sabían, primero, por un lado, personas que querían participar, que estaban en otros países, que no podían participar directamente, pues porque estaban lejos. Y lo otro que empezó a ocurrir fue que a las personas que venían a estos cursos, eran cursos bastante extensos durante todo un día, y aprendían muy bien. Y cuando estaban ahí de manera presencial, todo quedaba súper claro, pero cuando llegaban a sus casas a hacer las cocciones, a fabricar sus cervezas, pues se les había olvidado muchísimos detalles del proceso. Hacer cerveza es sencillo, pero tiene muchos detalles. Así que fue ahí el año pasado, al principio del 2019, cuando decidimos que Escuela Cervecera iba a ser una institución 100% online, 100% digital, y así es Escuela Cervecera hoy en día. Es dedicada 100% a formación de cerveceros artesanales, pero a nivel online únicamente. No tenemos ya nada de formaciones presenciales. Eso nos permite poder ayudar a personas que quieran aprender desde cualquier parte del mundo. Eso permite que tengan la información ahí siempre disponible para poderla revisar en el futuro. Eso tiene demasiadas ventajas, la educación online versus la educación tradicional. Además que pues ahora, en estos momentos de la historia, la educación online es una obligación prácticamente. Esto es lo que me trae hoy aquí. Ya hoy son más de 3.000 estudiantes los que han pasado por los diferentes cursos de Escuela Cervecera. Y bueno, espero que tú disfrutes también esta pequeña introducción que vas a tener al mundo de la cerveza artesanal. Ahora sí, a lo que vinimos a la clase de hoy: los ingredientes de la cerveza. Vamos a hablar entonces de 4 ingredientes fundamentales. Esto es la base de las cervezas. Todas las cervezas tienen por lo menos estos ingredientes, y a estos ingredientes se les pueden sumar otros como frutas, como algún tema adicional, chocolate, café, cualquier cosa se le puede sumar. ¿Listo? Pero estos son los ingredientes fundamentales: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Vamos a ver entonces cuál es el papel de cada uno de ellos. Tienes que entenderlo, tienes que
aprender qué hace cada uno de ellos y por qué es importante. No se trata solamente de saber cuáles son los ingredientes, sino qué hace cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar nuevamente, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de la malta de cebada, vamos a hablar del lúpulo y vamos a hablar de la levadura. El primer ingrediente y el que ocupa la mayoría del volumen de nuestra cerveza es el agua. Y el agua es ese ingrediente que permite que todos los otros ingredientes se muevan, se transporten y además permite la interacción entre ellos. Esto va a ser especialmente importante en los momentos de la hidrólisis. Eso lo vas a entender después cuando hablemos del proceso. En el macerado, el agua va a permitir el movimiento de las enzimas que van a fraccionar el almidón en azúcares fermentables y no fermentables. Eso lo vas a entender un poquito mejor en el proceso. Entonces el agua es ese vehículo que permite el movimiento donde vamos a agregar todo. Es el lienzo donde vamos a pintar nuestra cerveza. Es el lienzo donde vamos a poner las pizquitas de malta, las pizquitas de lúpulo, donde vamos a poner a la levadura a trabajar. Es básicamente el país, es donde va a convivir todo el mundo. El agua es eso. Y es un ingrediente que aparentemente sencillo, aparentemente universal, es un ingrediente, como lo digo aquí, ingrediente sumamente complejo. Es un ingrediente sumamente complejo, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de sales disueltas y una cantidad de compuestos disueltos que hacen que el agua sea muy variable en todas partes. No existen aguas idénticas. El agua que sale por el grifo, por la llave de tu casa o de tu cervecería, es muy diferente al agua que sale del grifo de otra ciudad. Es muy diferente al agua que viene embotellada, por ejemplo. El agua es un ingrediente sumamente complejo. Y esa complejidad va a hacer que un cervecero profesional y un cervecero avanzado tenga que entender muy bien la composición del agua. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a modificarla, cómo retirar sales, cómo balancearla, cómo adicionarle diferentes sales, cómo modificar su dureza. Son una cantidad de cosas que un cervecero avanzado tiene que aprender. Sin embargo, en este nivel de introducción, tenemos que entender que el agua es bastante compleja. Y lo principal, y la principal moraleja aquí, es que, o el principal tip más bien, es que te asegures de que el agua con la cual vas a trabajar para tus primeras cervezas sea un agua que no tenga cloro. Ese es como el principal, lo que te debes fijar de entrada. Porque la modificación del agua, como te digo, empezando es un tema complejo. Asegúrate de no trabajar con agua de la llave directamente. Si trabajas con agua de la llave, la puedes hervir, por ejemplo, para declorarla, o puedes trabajar con agua de botella o un agua que no tenga cloro. Eso es muy, muy importante. Entonces ya sabes, el agua es el vehículo, es un ingrediente complejo, pero lo más importante es que no tenga cloro. Ese es como el primer tip. Eso no es todo lo que tienes que saber del agua, pero de entrada asegúrate de trabajar con un agua que no tenga cloro. Vamos a ver entonces el segundo ingrediente, la malta de cebada. Primero, aquí tenemos que hablar de qué es malta y qué es cebada. Cebada es el cereal. Cebada es lo que se cultiva en los campos y nos va a entregar una planta, nos va a entregar su semilla que se llama la cebada. ¿Listo? Eso es la cebada. Sin embargo, la cebada sola, la cebada solita, no nos sirve para nada. No podemos hacer cerveza solamente con la cebada. A esa cebada, antes del cervecero utilizarla para hacer cerveza, hay que hacerle un proceso. Y ese proceso se conoce como proceso de malteado. ¿Y qué es eso del malteado? El malteado es tomar esas semillas de cebada y ponerlas a germinar. Se ponen a germinar, se ponen en remojo, empiezan a salir, como puedes ver en esta foto, las raíces o las raicillas de la cebada y luego se ponen a secar. ¿Y esto por qué se hace? Esto se hace porque no se puede utilizar simplemente el grano de cebada listo. O como viene de la planta. Resulta que necesitamos propiciar la aparición de unas enzimas, que son unas proteínas que nos van a ayudar a poder hacer disponible el almidón. Resulta que la cebada es una semilla y todas las semillas son una reserva energética
para que las plantas puedan crecer antes de que ellas mismas puedan obtener su propia energía a través del proceso de la fotosíntesis. Así que en este escenario lo que hacemos es que ayudamos a que el almidón, ayudamos a la generación de unas enzimas que nos van a permitir más adelante en el proceso de elaboración que esas enzimas nos partan ese almidón en unas azúcares que la levadura se va a poder comer o va a poder fermentar. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del proceso. Por eso es que utilizamos malta de cebada y no cebada sola. Sin embargo, aquí tienes que tener esto claro, y es que la malta de cebada tú ya la vas a comprar lista. Uno no compra cebada y le hace el malteado, no, uno compra la cebada ya lista. Hay unas empresas que se llaman malterías y esas malterías lo que hacen es precisamente hacer todo este proceso de malteado de manera que cuando tú compras los ingredientes para hacer cerveza vas a comprar la malta ya lista. Esto no es algo que tú tengas que hacer. A propósito, los ingredientes para hacer cerveza se consiguen en prácticamente todos los países del mundo hoy en día. En casi todos los países hay. Una rápida búsqueda en Google te va a mostrar cuál es el proveedor en tu país. Simplemente pones insumos de cerveza, ¡pum!, y el país, y ahí te van a salir los proveedores. Así que no te preocupes por pensar que es que los insumos no se consiguen. Los insumos se consiguen muy fácil en todas partes. Entonces, esto es la malta de cebada. Este es el principal ingrediente. Uno de los principales ingredientes. ¿Qué hace la malta de cebada? La malta de cebada tiene, como te digo, o que aporta, tiene almidón. Y ese almidón en el proceso de macerado se va a convertir en los azúcares fermentables. En los azúcares que la levadura va a fermentar. ¿Para qué? Para poderle dar a nuestra cerveza una cantidad de sabores, el alcohol y el CO2. ¿Listo? La malta aporta los azúcares fermentables y también los azúcares no fermentables para nuestra malta, para nuestra cerveza. Aquí tenemos también algo importante, y es que las maltas hacen algo, y es que aportan, aparte de los azúcares, nos van a aportar diferentes propiedades organolépticas. Las maltas pasan por diferentes procesos y hay unas maltas que son más tostadas que otras. Como tú lo puedes ver acá en la rueda superior, hay maltas que aparentemente son de diferentes colores. Ellas originalmente eran iguales, solamente que a través del proceso de malteado y modificaciones en el proceso de secado, la temperatura de secado, el tiempo de secado, hay maltas que son más tostadas que otras. Y esas maltas van a hacer, entre más tostada sea la malta, más oscura va a ser nuestra cerveza. ¿Eso es? Entre más oscura sea la malta, más oscura va a ser nuestra cerveza. Entre más tostada la malta, más oscura nuestra cerveza. Y al mismo tiempo va a cambiar no solamente el color de la cerveza, sino parte de los aromas y de los sabores que aporta a nuestra cerveza. Dentro de ellos, pues una cerveza hecha con maltas más ligeras, menos tostadas, pues son aromas como a galleta, como a pan. Y a medida que vamos llegando a maltas más tostadas, pues empiezan a aparecer sabores como a miel, a café, a chocolate. Esto hace la malta. Entonces, dependiendo de la malta que seleccionemos para nuestra cerveza, asimismo va a hacer nuestro proceso, algunas de las propiedades organolépticas de nuestra cerveza. El tercer ingrediente es el lúpulo. El nombre científico del lúpulo se llama Humulus lupulus y es una planta, o el lúpulo más bien es la flor de una planta. Es una planta trepadora, como la puedes ver aquí, en el cual se pone cuando en sus cultivos se ponen unas líneas y esas líneas son una guía por las cuales el lúpulo va creciendo. De esas plantas lo que vamos a utilizar son sus flores. ¿Y qué hace ese lúpulo? Ese lúpulo es tal vez el ingrediente el que se lleva la mayoría de los créditos dentro de los cerveceros. Tú cuando ves a un cervecero artesanal, siempre le rinde muchísimo homenaje al lúpulo. Tú los ves tatuados. A mí no me gustan los tatuajes, pero para ponérmelos a mí mismo no me gustan. Entonces, pero cuando tú ves un cervecero muy apasionado que le gustan los tatuajes, tú normalmente ves que el tatuaje que tiene es de un lúpulo. Así que es uno de esos ingredientes que se llevan gran parte de los créditos. ¿Y qué hace el lúpulo? Tiene diferentes funciones. La más reconocida
y la que tal vez se lleve como la mayoría de los créditos nuevamente es que es el lúpulo el que aporta el amargor de la cerveza. El ingrediente que vimos anteriormente, la malta de cebada, es un ingrediente que aporta un gran dulzor a la cerveza, hace que la cerveza sea dulce. Entonces el lúpulo entra como ese ingrediente que balancea la malta de cebada. Es ese ingrediente que hace que ese dulce no sea predominante. Entonces con su amargor, el lúpulo va a tratar de matizar el dulzor que aporta la malta. Eso es tal vez por lo que más se conoce el lúpulo. Sin embargo, el lúpulo también aporta sabores y aromas a la cerveza. Cuando tú hueles una cerveza que huele cítrico, por ejemplo, normalmente ese aroma es aportado por el lúpulo y también aporta sabores. Además, pues eso le da carácter, complejidad a la cerveza, que tenga diferentes matices. Ayuda también a que la espuma sea más consistente, a la estabilidad de la espuma. Cuando servimos una cerveza queremos que la espuma permanezca, no queremos que se vaya de un momento para otro. Entonces el lúpulo ayuda a eso. Y lo otro es que el lúpulo ayuda o favorece la estabilidad biológica de la cerveza, es decir, previene infecciones. El lúpulo funciona como un conservante natural para nuestra cerveza. Esto es una labor fundamental del lúpulo. De hecho, el lúpulo se ha utilizado en muchísimas ocasiones o la gran cantidad de adición de lúpulo funciona o se utilizaba cuando querían que la cerveza durara viajes largos. Se adicionaba bastante lúpulo para que no se deteriorara. Así que el lúpulo también es ese conservante natural. Y hay algo importante para que tengas claro, y es que así como hay diferentes variedades de malta de cebada, también existen diferentes variedades de lúpulos. No hay un solo lúpulo y el lúpulo es igualito en todas partes, no. El mismo lúpulo tiene muchísimas variedades. Hay variedades que son florales, otras levemente parecen como picantes, otras más vegetales, afrutadas. Hay unas que son de mucho amargor, hay otras que son de mucho sabor y aroma que no son tan amargas, y hay unas que son mixtas. Y esas características van a depender de muchísimas variables, pero principalmente pues, de su genética, el clima de la región donde se cultiva el lúpulo y pues diferentes mezclas. Ellos se cruzan constantemente. Los productores o los cultivadores de lúpulo están haciendo diferentes cruces para encontrar diferentes características en los lúpulos, de acuerdo también a las cervezas que se hagan en la región. Entonces, si en una cervecería, en una región, les gusta muchísimo las cervezas amargas, pues van a trabajar por tener lúpulos más amargos. Si les gustan más refrescantes, más cítricas, pues van a buscar tener lúpulos con esas características. Este viene siendo entonces el tercer ingrediente, el lúpulo. Y finalmente tenemos la levadura. La levadura es un microorganismo unicelular perteneciente al reino de los hongos. Y la levadura es la que de verdad hace cerveza. Nosotros los cerveceros no hacemos cerveza. Nosotros lo que hacemos es algo que se llama mosto, que eso lo vas a identificar en la clase de proceso. Y ese mosto es una sopa, un caldo propicio para la prosperidad de las levaduras. Entonces nosotros construimos ese mosto, que ese mosto tiene agua, la malta de cebada después de pasar por un proceso y unas adiciones de lúpulo, y finalmente llega la levadura ¿a qué? A tomar todos esos azúcares fermentables que le dimos a través de la malta, a fermentarlos, es decir, a comérselos. La levadura llega y se come esos azúcares, los fermenta y nos entrega una cantidad de subproductos dentro de los cuales está el alcohol. Es decir, la levadura es la que se encarga de hacer que nuestra cerveza tenga alcohol, de darle ese picante, ese toque que a todos nos gusta del alcohol de la cerveza. Y ahí solamente produce otra cantidad de compuestos de sabores y aromas que van a cambiar el sabor de ese mosto y nos van a dar una cerveza que tiene una gran complejidad de sabor. Y finalmente también vemos que la levadura es la que produce el CO2. Uno, a través de la utilización de las levaduras, puede lograr tener ese CO2 que tiene nuestra cerveza. Eso lo vas a entender también en el proceso cuando veamos la clase de proceso. Esta levadura tiene dos grandes familias de levaduras. La levadura igual no es una sola. Hay muchísimas variedades de levaduras que cada una va a darnos características diferentes. Sin embargo, existen dos grandes familias.
Una es la levadura ale y la otra es la levadura lager. La levadura ale se conoce como levadura de fermentación superior o flotante. ¿Por qué? Porque cuando se pone a fermentar en el recipiente de fermentación, ella se queda flotando. Se queda por acá en la parte superior mientras está haciendo todo su trabajo de fermentación. Y normalmente se hacen fermentaciones que van entre los 16 y 22 grados centígrados por ahí. Y son sabores, los que aporta la levadura ale son sabores bastante fuertes, bastante marcados. Y existe por otro lado la levadura lager. Y la levadura lager se conoce como levadura de fermentación inferior o profunda porque cuando está realizando su trabajo de fermentación se va a la parte inferior del fermentador, se va y se hunde y allá es donde empieza a trabajar. Y sus temperaturas de fermentación normalmente están entre 10 o menos grados. Estamos hablando de grados centígrados. Las levaduras lager producen cervezas que tienen sabores más limpios, más suaves, más secos, que no son como tan notorios. Y es por eso que la gran mayoría de cervezas comerciales se conocen como cervezas tipo lager, porque son cervezas que se hacen con levadura lager y la levadura lager pues no da muchísimos sabores y por eso pues le pueden gustar a más personas. Por eso las cervezas comerciales de gran escala, de grandes volúmenes son levaduras lager, porque son más aptas para todos los paladares. Es por eso que las lager son tan populares. Esta es la clase de ingredientes, espero te haya gustado. Y ahora la invitación es a que participes en la segunda clase muy puntual para que veas que el proceso. En la siguiente clase vas a aprender el proceso, es decir, cómo vamos a transformar estos ingredientes que conociste en esta clase en cerveza. ¿Cuál es el proceso por el que van a pasar? Así que muchísimas gracias por estar aquí participando en esta clase, gracias por haber llegado hasta el final y en la próxima clase vamos a hablar entonces del proceso de la producción de cerveza. Muchísimas gracias.